Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. qué alegría poder estar sirviéndoles una vez más. Espero realmente ser de bendición para ustedes. Vamos a leer el Maftir entonces, que el Maftir está en el libro de Bamidbar o Números, capítulo 4, desde el verso 17. Es cortito, son unos versos, ¿sí? Al verso 20. Y dice así: Yahvé le habló a Moshe y a Aarón diciendo: no provoquen que los queatitas se extingan entre los levitas. Hagan con ellos lo siguiente para que vivan y no mueran. Cuando ellos se acercan al recinto más sagrado del santuario, Aarón y sus hijos le asignarán a cada hombre su trabajo y lo que deben transportar. Ellos, los queatitas, no podrán entrar a ver cuando Aarón y sus hijos estén envolviendo los objetos sagrados. Así no morirán. Amén. Bien, este era el maftir con el cual cerramos la lectura de la porción semanal. Y en cuanto al haftará, quiero invitarlos al primer libro de Samuel, capítulo 20. Este es una víspera de Rosh Hodesh, ¿sí? Es Erev Rosh Hodesh en este caso. ¿A qué mes vamos a ingresar? Sivan, muy bien, están atentos. Esta es la haftará de este Shabbat, de Erev Rosh Hodesh, ¿sí? La víspera del comienzo de Luna Nueva, que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 18 al 42. Leo. Dice así: dijo Jonatán a David: mañana es Rosh Hodesh y serás tenido en cuenta, pues tu asiento estará vacío, así que aguarda aquí 3 días. Luego haz todo el camino cuesta abajo y anda al sitio donde te ocultaste el día del incidente. Y siéntate junto a la roca para los viajeros. Yo tiraré 3 flechas en aquella dirección como si tirara al blanco. Mira, entonces enviaré al muchacho diciéndole: anda, encuentra las flechas. Y si escucharas que le dijera al muchacho: mira, las flechas están de este lado tuyo, será una señal de que salgas de tus escondites y vengas conmigo. Porque tal como Yahvé existe, la paz reina contigo y no hay nada que temer. Pero si dijera al muchacho así: mira, las flechas están más allá de ti, entonces sí, huye, porque Yahvé te ha mandado. En cuanto al tema del que hemos hablado, mira, Yahvé será testigo entre tú y yo por siempre. David se escondió en el campo. Cuando fue Rosh Hodesh, el rey se sentó a comer. El rey ocupó su lugar como de costumbre, en un asiento junto a la pared. Entonces Jonatán se puso de pie para que Abner se sentara al lado de Saúl, y el lugar de David fue dejado libre. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día porque pensó: algo le habrá pasado, seguramente estará impuro, no se habrá purificado. Pero resulta que también al otro día, que era el segundo día del mes, el asiento de David estaba vacío. Entonces Saúl le preguntó a su hijo Jonatán: ¿por qué no ha venido David, el hijo de Isaí, ni ayer ni hoy, a comer? David me solicitó permiso para ir a Belén, respondió Jonatán, hijo de Saúl. Me dijo: por favor, déjame ir porque debemos ofrendar un sacrificio familiar en la ciudad. Mi hermano mayor me ha mandado a estar presente. De modo que si me he congraciado contigo, por favor, permíteme que vaya a ver a mi hermano. Por eso no ha venido a la mesa del rey. Entonces Saúl se enojó contra Jonatán. Le dijo: hijo de maliciosa y conspiradora, ¿acaso no sé yo que elegiste al hijo de Isaí para tu propia humillación y para humillación del pudor de tu madre? Pues mientras el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Ahora,
envía a buscármelo, porque es digno de muerte. ¿Por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho?, respondió Jonatán a su padre Saúl. Saúl disparó su lanza contra él para dañarlo. Entonces Jonatán asumió que su padre tenía resuelto matar a David. Jonatán se levantó de la mesa enfurecido y no comió nada aquel segundo día del novilunio, porque estaba apesumbrado por David y porque su mismo padre lo había humillado. Resulta que por la mañana salió Jonatán al campo, al lugar convenido con David. Un joven muchacho lo acompañaba. Le dijo al muchacho: corre, busca la flecha que disparo. El muchacho corrió y él disparó una flecha de modo que pasara más allá de él. Cuando el muchacho llegó al lugar de la flecha que había disparado, Jonatán le gritó desde atrás al muchacho diciendo: la flecha está más allá de ti. Otra vez gritó Jonatán desde atrás al muchacho: rápido, apúrate, no te detengas. El muchacho levantó las flechas de Jonatán y retornó a su patrón. Este muchacho no entendía nada, solo Jonatán y David entendían el código. Jonatán entregó sus armas al joven que estaba con él y le dijo: anda, llévalas a la ciudad. Tan pronto como se fue, David se levantó del lado sur de la roca y cayó sobre su rostro a tierra y se posternó 3 veces. Se besaron el uno al otro y lloraron sobre el otro. Y David lloró mucho. Dijo Jonatán a David: anda en paz, pues nos hemos juramentado el nombre de Yahvé, diciendo: Yahvé es testigo entre tú y yo, entre mi descendencia y tu descendencia por siempre. Amén. Bueno, una historia conocida, al menos por los que leen las Escrituras. De hecho, hasta hay una serie ahora que habla sobre la historia de David, ¿sí? Se llama La Casa de David, ¿sí? Para los que no sepan de qué estamos hablando, pueden más o menos, y no leen, por lo menos pueden por ahí conocer la historia. Bien, la situación que vamos a analizar hoy sucedió hace unos 1030 años aproximadamente, antes de la era común, ¿sí? Antes de Cristo. Esto sucede en un contexto histórico donde encontramos al rey Saúl, quien, como para que comprendamos por qué era rey, surgió luego de una época muy sangrienta. Surgió como una respuesta de parte de Dios ante la insistencia del pueblo de Israel. Israel pedía un rey. El pueblo rechazó el reinado del Altísimo para ser como las demás naciones. Porque cuando le dijeron al profeta Saúl: queremos un rey como tienen las otras naciones, decían, ¿sí? Y de esta manera ellos se sometían a los deseos de un hombre. La presente sección demarca el tiempo final de una persona, estamos hablando de Saúl, quien, comenzando con timidez y obediencia a la Torá, terminó desviándose por no saber manejar adecuadamente su mundo emocional. Saúl es el claro ejemplo de lo que sucede ante el desequilibrio de las fuerzas internas, ¿sí? Todo eso que sucede adentro de uno, esas fuerzas que están asociadas con la justicia y la misericordia. Vemos el fracaso de Saúl, y esto nos ayuda a interpretar las consecuencias de una falta de conexión interna en nuestro mundo emocional. Es decir, una falta, en este caso, con la severidad para un líder, o de un exceso de temor que no se equilibra con la fe. La vida de Saúl es un tema de estudio para comprender la fragmentación del alma, lo que genera una falta de control emocional. De esto se habló mucho, ¿se acuerdan? Hace un tiempo atrás el pastor enseñó mucho sobre la fragmentación del alma. Esto afecta el bienestar del propósito de Dios, ese propósito por el cual Él nos ha creado. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Ahora bien, aparece aquí Jonatán. Jonatán es un símbolo de la victoria en la persistencia. ¿Se acuerdan esa virtud que trabajamos? ¿Sí? Lo cual funciona como un articulador que envía las flechas para guiar a aquel que lleva la simiente del Mesías en sí mismo. Estamos hablando de David, ¿sí? Así Jonatán salva la vida del futuro rey de Israel,
aquel que había sido escogido por el Eterno, debido a su corazón noble y recto. Y esto es en contraste a la arrogancia de Saúl, quien se fue desviando del camino de la justicia, el cual había marcado Yahvé a través de su bendita Torá. Por otro lado, David representa el reino, ¿sí? Representa esa virtud que vamos a comenzar a trabajar a partir de mañana, ¿sí? Por lo cual vamos a transitar, ¿no? En estos días. Y esto es antes de llegar a Shavuot. David representa la nobleza, es decir, aquel que sabe equilibrar su mundo emocional, volviendo siempre al Creador, reconociendo siempre sus errores, utilizando su voz como ese carro que porta la presencia divina. De esto tenemos varios salmos de ejemplos, ¿no? La vida de David es una reseña a la antesala que nos lleva al salón del trono, del cual podemos degustar en cada Shabbat. Con respecto al salón del trono, el apóstol había hablado de esto en una aula hace, creo que 2 Shabbat atrás o 3 Shabbat atrás, cuando él trató el tema del salón del trono. Está muy bueno. David se escondió. ¿Cuántos días dice que se escondió? 3 días. Bueno, no sé si algo les recuerda. ¿Quién estuvo 3 días escondido? Yeshua. Bien. Estuvo escondido 3 días fuera de la ciudad. Estuvo en un campo desolado, ¿sí? A las afueras, y luego detrás de una roca. ¿Quién es la roca? Yeshua. Bien. Ante la noticia de su amigo Jonatán sobre el odio del rey hacia el nuevo ungido. David sabía que él había sido ungido como rey. Si no, al menos vean la serie. David sabía que había sido ungido como rey. Y cuando Saúl se entera, se incendia y se enciende en él esa ira, ese odio hacia David. Saúl no podía comprender cuál era el propósito de Dios. Si Saúl se había adueñado de aquello que le pertenecía a Dios. Y presten atención a eso. David comenzó así de esta manera una travesía por su desierto interior. Y los que vieron el aula esta mañana saben que desierto no se refiere a un lugar lleno de arena, sino que tiene que ver con situaciones negativas y de aflicción. Un lugar donde uno se vacía a sí mismo. Por lo que David tuvo que emprender ese viaje escapando de la persecución de Saúl. Esto provocó que todo aquel que se unía a David se convertía en un rebelde o un desertor ante un sistema que había impuesto el rey Saúl, ¿sí? Que se había vuelto totalmente frío y despiadado ante las personas que se unían al propósito de Dios. Ahora bien, el gobierno de Saúl estaba llegando a su final. Estaba ya en su ocaso debido a que, como dice las Escrituras, el Espíritu de Dios se había alejado de él. El Espíritu de Dios lo había rechazado porque Saúl había tomado decisiones en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora bien, yo aquí hago una pregunta. ¿Qué clase de rey se sienta en el trono de tu corazón? ¿Qué clase de rey es el que uno permite que esté en su corazón? Muchas veces el miedo causa que insistamos, que le pidamos a Dios insistentemente en tener un rey a nuestra medida. ¿Sí? Sea el trabajo, sea una casa, sea lo que sea, un hijo. Le pedimos a Dios y le insistimos, Señor, quiero esto, Señor, dame aquello, Señor, necesito esto. Y no nos damos cuenta que eso que estamos pidiendo, quizás, es el rey que le estamos exigiendo a Dios para nosotros. Ahora bien, es un rey que no se nos niega, sino que el Eterno permite que se siente en nuestros corazones, porque nosotros, en definitiva, se lo pedimos. El mensaje de esta Haftará es un llamado a considerar que en nuestro interior hay un trono y que de nosotros, y atención a esto, de nosotros y no de Dios, depende quién se sienta allí.
Estamos atentos, ¿no? Es importante destacar que el Supremo no busca quienes han heredado alguna cualidad o título. Y digo esto porque muchas veces pensamos que porque alguien es hijo de pastor, tiene la capacidad de X cosa. Porque uno es hijo de, es como que heredó, ¿no es cierto?, el don. Sin embargo, Dios no busca esa clase de personas. Lo que busca son corazones que estén completamente sinceros y que sean capaces de reconocer sus pecados delante de Él, que no se enaltezcan ante su presencia, que no se engrandezcan ante el llamado divino. La idea es que sepan esconderse detrás de la roca. ¿Quién dijimos que es la roca? Yeshua, que sepan esconderse detrás de Yeshua, esperando la caída de aquel que ya fue rechazado al ser vencido por este mismo Yeshua, el Mesías. Y ojo, esta es la buena noticia. Tu ego, ¿sí?, o eso que alimenta tu ego, ya fue vencido. Amén, ya fue vencido. Por lo cual es un motivo para estar alegre. Es decir, todo lo que pidas al Eterno, ¿sí?, debes considerar y pedirlo sabiendo de que es Yeshua el que está en tu trono, o al menos es el que debe sentarse en tu trono. Ahora bien, comenzamos el mes de Sivan. Y aquí voy a mencionar el mes de los gemelos. Si quieren conocer más, pueden ver una enseñanza del pastor Moisés Franco. También Ariel habló sobre esto hace 2 años atrás aproximadamente. A quienes debemos aprender a unificar. Es decir, tenemos que hacer un espejo, y a esto se refiere con los gemelos, entre el mundo material y el espiritual. ¿Sí? Tenemos que nosotros reflejar qué es lo que hay de parte de Dios para nuestra vida y a través de nuestra vida a aquellas personas que nos rodean. Así como David, quien tuvo que aprender a refinar su mundo emocional y unificar sus propios deseos con el propósito por el cual había sido creado, y ojo, y esto es algo que a muchos nos cuesta, unificar nuestros deseos, es decir, qué es lo que queremos, lo que deseamos, lo que le pedimos a Dios, unificarlo con el propósito por el cual Dios nos creó. Queremos una casa, bien, ¿para qué la querés? ¿Para qué? Y obvio, para vivir. Bueno, pero tiene que haber un propósito de parte de Dios. ¿Por qué? Porque quizás pedís una casa en el centro o un penthouse y Dios te da una casita en el fondo de la ciudad donde tenés que ir caminando y te llenás de barro hasta la bolita de los ojos, como quien dice. ¿O no? Sí, pero es lo que Dios te dio. Señor, pero no es lo que pedí, pero es lo que necesito, es donde necesito que estés. ¿Me van siguiendo? Bien. Aunque el trono no se hereda, como lo he dicho, por sangre, David supo asentar las bases para que de él surgiera el Mesías. Por algo lo escogió el Eterno, porque David sabía cómo llegar al corazón de Dios. David sabía cómo ser conforme al corazón, sabía cómo pedir conforme al corazón de Dios. Hoy nosotros sabemos que no merecemos el trono. Nosotros no merecemos el trono de nuestro corazón. ¿O acaso ustedes creen que se merecen el lugar que le pertenecen a Dios? Yo no creo, hablando por mí, yo no creo que merezca yo el lugar que le pertenece a Dios. Ni nada que le pida, ni mi esposa, ni mis hijos, ni ningún bien material merece este lugar. Este lugar solamente le pertenece a Él. Nosotros sabemos que por ser del linaje de Abraham, por cuanto hemos creído en Yeshua como el Mesías, hay uno que anhela que le permitamos dirigir nuestras vidas. Como lo expresa el apóstol Juan, no es por sangre ni por voluntad de hombre, sino por el deseo de Dios que somos llamados sus hijos. Esto es a todos los que creen, como decía recién. Esta sección que hemos leído nos demuestra que ante la desesperación de nuestro Saúl interior, ese miedo que nos hace pedir cosas a Dios, lo cual no está mal pedir, el tema muchas veces es desde dónde lo pedimos, debemos aprender a esperar el tiempo para la manifestación de Yeshua. Hoy, sí, a partir de hoy, sí, o a partir de mañana, comenzamos el último trayecto hacia el día
que culmine este proceso de transformación, que hemos pasado, ¿cuántas semanas ya? 6 semanas, exacto. No, resulta que ya estamos en las 6 semanas terminando y comenzamos la 7ª semana, última semana hacia Shavuot. Muy bien, ese día es el día que culmina todo este proceso de transformación. ¿Sí? Yuhu, dijeron por ahí, medio escondido, ¿no? Medio como, así medio como, yuhu, dijeron por ahí. No, hay que estar alegres, ¿sí? Porque, porque es para entrar a una nueva etapa de nuestras vidas. Y es importante que así como David tuvo que huir al desierto, a su desierto interior, para unificarse con el destino por el cual Dios lo había creado, nosotros tenemos que atrevernos a huir a ese desierto interior. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que debe huir de las pasiones de este mundo. Y a eso me refiero. Tenemos que huir a esa costumbre de querer ser igual que los demás. ¿Sí? Si el otro puede, ¿por qué yo no puedo? No, sí, está bien. El tema es que ese yo puedo no sea tu Saúl, no sea el rey que gobierna tu corazón, sino que sea todo a través de Yeshua. Yo quiero esta camioneta, yo quiero este auto, yo quiero esta casa, yo quiero un hijo, yo quiero trabajo, yo quiero riquezas. Bárbaro, está todo dispuesto para nosotros, está todo disponible. Ya nos ha bendecido el Señor con toda bendición. Dice toda, o sea que lo que se te ocurra pedir, el Señor te lo da, siempre y cuando, y lo va a dar sin reproche, siempre y cuando quien reine tu corazón es aquel que se merece ese lugar. Así que en estos días que restan para llegar a Shavuot, nosotros tenemos que huir de nuestra propia tiranía, porque muchas veces somos tiranos con nosotros mismos, ¿no? Como les dije, ponemos en ese lugar que le corresponde a Dios nuestros propios deseos. Tenemos que huir hacia el desierto interior, el desierto que nos ordena, porque eso es Bat Midbar, eso hemos estudiado esta semana, ¿sí? Ese desierto donde encontramos el orden de Dios para nuestras vidas. ¿Pero para qué? ¿Para qué tenemos que huir? Sino para encontrar nuestro destino en Dios. Y lo vamos a encontrar cuando sepamos responder las preguntas de ¿para qué estás? ¿O qué tenés para dar al mundo? Si quieren más profundidad sobre estas respuestas, estas preguntas, vean el aula del apóstol de esta mañana, que habla mucho de esto. Bien, de esta manera nosotros tenemos que elegir siempre, siempre elegir, pero siempre, y a veces cuesta, de que en nuestro trono se siente el verdadero Rey de paz y justicia, que nosotros sabemos quién es. No sean tímidos, vamos, ¿quién es? Muy bien, Yeshua. Así que termino con esta pregunta, ¿sí? Y lo termino alentándolos, animándolos, ¿sí? A que se atrevan a pedir, pero poniendo a Yeshua en su corazón. Y termino preguntando, ¿por qué clase de rey estás pidiendo? ¿Qué clase de rey estás pidiendo? Así que bueno, espero haber sido de bendición.